Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Aprender a Emprender. El día de hoy, al igual que siempre, con invitadazos, y en este caso se están dando cuenta que no lo hacemos en el mismo foro donde siempre. Hoy estamos igual en un lugar especial, con una persona especial, mi buen amigo Ariel Carvajal. ¿Cómo estás, amigo? Hola, amigo Dani, mucho gusto estar contigo y en el programa. No, pues recuerden que este programa es de emprendedores para emprendedores, y qué mejor que en el MUMAX, en el Museo Mexicano del Ajolote, un lugar creado por una familia emprendedora. En este caso tenemos a uno de los principales, bueno, todos son muy importantes, fundadores de este gran proyecto. Y el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante, como lo habían visto en el banner. Vamos a hablar acerca de los sistemas de emprendimiento. Recuerden que este programa consiste principalmente en que sepamos poco a poco cómo comenzar, cómo empezar a desarrollar nuestro emprendimiento. Recuerden que dentro de UAH Radio hay muy buenos programas como el de administración de empresas, que ese ya les habla más acerca de otros modelos ya más desarrollados para cuando ya tienes tu empresa súper establecido. Pero nosotros, Aprender a Emprender, nos enfocamos en el comienzo, en cómo vamos a ir desarrollando nuestro pequeño proyecto. Y pues sin más, que nos hables un poquito de ti, amigo, un poquito de Ariel Carvajal. ¿Cómo has estado, amigo? Y háblanos un poquito de ti. Bueno, amigo Dani, ¿no? Amigo Miguel, qué gusto estar con ustedes. Y pues ya saben que aquí el trabajo ha sido y será desarrollar un producto. Claro. Estoy desarrollando un producto, un servicio. Para eso estamos siendo una organización que está desarrollando este producto o este servicio. Y te decía hoy, ¿no? En la mañana de cómo la versión 0 es la versión del desarrollador. O sea, el desarrollador en privado hace el proyecto, el producto, el servicio. Lo lanza a probarse de manera interna durante la versión alfa, en la que lo pruebas de manera interna, lo haces resonancia con tus más allegados de confianza. Beta, que la versión beta es cuando ya la prueban los primeros usuarios, y el lanzamiento oficial, ¿no? Pero muchos modelos de empresas tienen modelos diferentes en que, por ejemplo, los beta pueden ser ya usuarios reales, o los beta pueden ser tus empleados de cierto nivel. Entonces, hay muchas formas en las que uno puede decidir la arquitectura de desarrollo que requieres para tu proyecto o tu empresa. Lo hemos estado hablando, y por eso es que tenemos fresco este tema. Claro. De que hay estructuras que tienden a florecer, a crecer, y hay estructuras que tienden a disgregarse, disiparse, morir. Tú lo que estás creando a la hora de crear un producto, un servicio o un proyecto, tienes que ver que los componentes sobrevivan a un ciclo completo de negocios. ¿Y el ciclo completo de negocios qué será? Un año, alrededor del año, o está separado en trimestres, en donde tú ves que sobrevivió tu proyecto el ciclo completo de negocios, incluyendo sus primeros clientes, que los primeros 500 clientes te indican estadísticamente hacia dónde va tu proyecto. Entonces, ¿de qué pie cojea? Necesito trabajo en la interfaz de usuario, no, necesito trabajo en el backend o en el sistema técnico, que es el que le brinda vida a lo que sea que hagas, y otros problemas comunes. Y eso es, a grosso modo, eso es desarrollar algo, pero siempre, y es lo que hablábamos, de que siempre puede pasar el de que desarrollas cualquier proyecto en sus momentos iniciales, la tasa de mortandad es más alta, claro. La tasa de mortalidad es más alta, dependiendo de diferentes proyectos, algunos sobreviven, cuáles no. Si estás entrando como un proyecto nuevo a un mercado saturado, por ejemplo, con una industria bien establecida, que ya está con precio aceptante, es decir, que los consumidores son los que están poniendo el precio, no el productor, etcétera, te van dando diferentes rigideces que, dependiendo de dónde te estés moviendo, tu proyecto es como un organismo. Lo hablábamos de que los proyectos son más como organismos que como el deseo de empresas que van a durar 100 generaciones, 10 generaciones. Hablamos de que toda empresa alcanza sus limitantes fundamentales. Claro. Y que estas limitantes fundamentales, mal cuidadas, te pueden hacer regresar tu proyecto sobre niveles. O sea, te regresas, aparte de que puedes subir, ¿sí? Te puedes regresar así y no estar cumpliendo realmente lo que
que estás haciendo. En este caso, este gran proyecto del Museo Mexicano del Ajolote no comenzó como lo conocemos el día de hoy, con esta instalación enorme, no comenzó con un área de cafetería así de completa y de compleja como esta, y ahorita lo que nos estás comentando, que se me hace muy interesante, que hay veces que cuando empezamos un proyecto pasamos por alto el tema de empezar a evaluar, empezar a generar esta clase de estadísticas, empezar a evaluar todo este impacto que estamos, o más bien información que estamos recibiendo de nuestros primeros clientes, pero yo creo que es muy importante. Ya hablabas acerca de algunos temas un poco más desarrollados, pero volviendo a la parte del comienzo, tener nuestros primeros 500 clientes, nuestros primeros clientes, y empezar a generar ese registro, esa bitácora, empezar a desarrollar todo ello, nos va a ayudar mucho a empezar a mejorar los sistemas que tengamos dentro de nuestro servicio, que mejoremos la calidad de nuestro producto, etcétera. Hablando, como mencionaba hace rato, de que pues el día de hoy este gran complejo, que ahorita nos vas a decir un poco más de información de dónde se encuentra ubicado y todo ello, para que la gente venga. ¿Cómo comenzó este proyecto de, que bueno, en su momento era la Casa del Ajolote, ¿no? Que ahora es Museo Mexicano del Ajolote? ¿Cómo comenzó, cómo comienza el emprendedor Ariel? Mira, muy bien, Dani, todo proyecto tiene esta fase durmiente. Y es algo que yo diría que es algo muy común en el lenguaje de cualquier investigador o en el lenguaje de cualquier desarrollador de producto, que hay una fase donde inconscientemente se están acomodando todas las cosas de tu vida que te llevan hacia un proyecto en particular. No hubo una decisión voluntaria mía en el momento original, sino hubo más conectar dos cosas que estaban separadas. Uno, y en el caso muy particular del mío, pero me gustaría hablar igualmente del proyectos en general, que es, por un lado, una situación en la biología de conservación de esta especie que estaba realmente en verse, su situación en verse, su evolución estancada, conjuntado con una leyenda o un mito que para como yo lo viví fue a través del cuento Julio Cortázar de la Axolotl de Julio Cortázar. Y a través de ese cuento y a través de este problema de conservación, me pregunté por qué no existe la experiencia glorificada del conocer al ajolote como a Cortázar, como a José Emilio Pacheco, como a Salvador Elizondo, como a otros muchos autores u otros artistas mexicanos glorificaron esta criatura mexicana que de por sí se asociaba solamente a un cuerpo de agua, Xochimilco, cuando en realidad es parte de toda una geografía nacional que incluye desde el ajolote más al norte del país, que es de la Sierra Tarahumara, hasta ajolotes más al sur del Valle del México, ¿no? Entonces, esto nos lleva a redescubrir una geografía nacional, a redescubrir un mito nacional, un símbolo que ya de por sí tenía hondas raíces en la localidad en la que estamos. Entonces, la Sierra Norte de Puebla, y en particular Chignahuapan, concentraba ya una viva tradición de este animalito que ya lo asociaba a su leyenda azteca, pero se olvidaba de que tiene este appeal, este sex appeal, ¿no? Que le gusta a escritores, autores, pintores, artistas, intelectuales de diferentes rubros que se fijaron en esta imagen del ajolote. Eso al unir esa galería mítica que visita el hombre ahí en el cuento de Julio Cortázar, pero que en realidad dejó de existir, porque sí exhibió un ratito, pero dejó de existir. Y hacerla real, ese fue el impulso que me motivó a hacer esto. Pero todos, como tú bien dices, te llevaba hacia atrás pues ya una historia familiar, una historia de precedentes culturales que me llevó a hacer esto, y siempre que una persona se aleja lo suficiente de su medio original, algo descubres fuera de tu entorno original. Siempre que te internas a la aventura y estás abierto a romper el molde en el que te mueves, algo aparece que cubre ese molde, y en mi caso fue este proyecto. Y habrá diferentes personajes y personalidades que se unen de team leader del proyecto al proyecto mismo. Y yo me incliné por un paradigma de desarrollo continuo. Entonces el museo, lo que estás viendo es el desarrollo de 7 años, y la versión 0
te digo, fue yo en un cuartito con los primeros animales y haciendo todos los trámites, todas las cosas que se tienen que hacer para poder montar esto desde el primer momento de manera legal. Entonces no hay ningún antecedente de operación fuera del esquema legal. Y también he sido sincero en medios siempre que se me ha preguntado, es aprendizaje en vivo. Claro, ahorita ya la Universidad de Washington, la UAM de Xochimilco y la UNAM en veterinaria ya están involucrados en este proyecto, pero es solamente resultado de algo que hemos estado realizando y hemos estado desarrollando. Fíjate que se me hace muy interesante. Iniciaste algo tipo Google, algo tipo Steve Jobs, en lugar de una cochera en un cuarto. Pero creo que es muy importante reconocer esa parte, porque hay veces que en Estados Unidos de momento se puso por un rato de moda que todo el mundo quería empezar de a fuerzas en las cocheras, pero pues es que a veces solamente tenemos de referencia modelos diferentes, o más bien fuera de este país. Entonces reaccionamos y decimos, no tengo cochera para empezar, comparto un cuarto con toda la familia y un cuarto, o sea, hay veces que tenemos la infraestructura muy pequeña y entonces pensamos que no podemos emprender, pero todo lo contrario. Creo que tenemos que saber que el entorno mexicano y el tema de que tengamos esta clase de entrevistas con ya gente local, porque ya eres de Chignahuapan, amigo, es principalmente por el tema en que sepa las personas que pueden empezar desde cualquier área, en cualquier punto, y pueden empezar a desarrollar cualquier proyecto. Pero recuerden algo muy importante, como ahorita lo comentaba Ariel, o sea, imagínense esto. Pero, o sea, más bien, no imagínenselo, imagínense un cuarto pequeño con algunos ejemplares y la experimentación continua. Es algo que la gente luego no ve detrás de cada esfuerzo, y por eso siempre hago como que hincapié en estos detalles, porque quienes estén emprendiendo en algo, que sepan que pueden empezar desde lo más sencillo, desde cero, que era lo que decías de las versiones 0, alfa, beta, etcétera, hasta la versión 1, 2 y 3, como le quieras poner, como cuando aparecen en los memes de fin del proyecto, y después fin del proyecto 1, y fin del proyecto. ¿Por qué? Porque de repente no terminas las cosas y sigues experimentándolo. Lo mismo va con el tema del emprendimiento. Siempre creo que hay una manera de reforzar e ir creciendo poco a poco. En este caso, algo muy particular que me gustaría que nos comentara sería el tema de esta clase de proceso que iniciaste. Si alguien más en su momento quisiera iniciar con un proyecto, no necesariamente el tuyo, nos vayas a decir ¿cuál crees que serían los pilares para comenzar un proyecto? Que ahorita vamos a hablar de ello. Y antes de comenzar con los pilares, vamos a ir a nuestro primer corte cultural y regresamos. Recuerden, amigos, estos cortes son muy breves, entonces no se despeguen y volvemos con un tecito. Ahorita van a ver. My name is Carlos González Galicia. Currently, I'm studying English in the Language Center of Valencia Hispana University. Well, I think that studying English opens many doors for you, both personally and professionally. Speaking from laboral point of view, or something as simple as being able to communicate with people from another countries. In something as simple as being able to understand instructive manuals that doesn't have Spanish translation. I really recommend English classes in Valencia Hispana University because the teachers are very professionals. Hola amigos, estamos de vuelta. Les dijimos que no íbamos a tardar mucho, pero pues interactuando un poquito más con lo que es el Museo Mexicano del Ajolote. No solamente se trata de hacer una entrevista y ya, no es eso, es más que nada una convivencia para que puedan fluir las ideas. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer, amigo? Pues nos vamos a preparar una bebida tradicional japonesa llamada matcha, que es una cosa maravillosa. Ponemos un poquito de la muestra de matcha, en este caso aquí, una pequeña cantidad o porción de agua caliente a la temperatura correcta, que ya no sé si esta nos salió, pero vamos a ver ahora el agitado, que aquí el agitado, no me van a ver hacer un buen agitado, pero es el agitado tradicional. Y que este agitado, de acuerdo a, pues ya ves que los japoneses todo lo hacen de manera diferente, todo lo hacen de manera
apropiada. Esta manera de agitar supuestamente es elemental para liberar todo lo que tiene el matcha, que un chorro de antioxidantes, es un superalimento. O sea, es identificado por la ciencia por sus propiedades fuera de orden en varias métricas, ¿no? Ok. Fíjate que lo que siempre te he comentado y que le comento a todos los que nos están escuchando, que a mí este lugar, esta parte de las mesas del MUMAX, se me hace un muy buen lugar para los emprendedores, ya que es una mesa bastante amplia, puedes tener tu tecito acá, tu laptop de este lado, puedes estar trabajando y que crees, hay muy pocos lugares a mi consideración en los que yo siento que un emprendedor puede estar trabajando. Aquí siempre tenemos música ambiental, como es obviamente un museo. Se mantiene esta parte de ¿cómo se llama? Como de sentido de cuidado, de respeto, de ambiente. Entonces me llama mucho la atención siempre estar acá trabajando, estar desarrollando algo, y yo se lo recomiendo mucho a los que quieran emprender y quieran de repente salirse de casa, porque a mí luego me causa eso, que no te sales de casa y no puedes pensar adecuadamente porque no tienes un área de trabajo. Aquí se me hace un muy buen lugar, y en otras ocasiones luego lo hacía, luego literal nada más me salía de mi casa, venía acá, empezaba a trabajar en la compu, y he invitado a muchos otros a que lo hagan, a que de repente vengan y se pongan a trabajar tantito acá. Y bueno, es tiempo de brindar. También aquí queda un poquito para ahorita servir más a quienes estamos aquí. Ok, ahorita voy a convidarle a Lick. Exactamente. Para que también lo pruebe. Para que también pruebe delicioso matcha. Espero que haya salido bien. Y la idea del matcha es servir, siempre se sirve en pequeñas cantidades. Fíjate, la copa pequeña es característica del té japonés, del té oriental. O sea, aquí acostumbramos estas tazas muy grandes, pero de acuerdo a ellos, esta es una manera en donde te llevas realmente el sabor y donde estos vasitos evitan más el acceso de impurezas. Ese es el rollo de la cerámica japonesa para este tema, que menos impurezas, menos alteración del té, menos alteración de sus propiedades, ¿no? Y tal vez hablando de lo que preguntabas hace rato antes de iniciar, sí, bueno, yo me quedé grabado porque para mí todo, o como yo concebí esta plática, que me gustó mucho por eso, fue hablamos de la semilla del origen humilde. O sea, todo gran historia o aventura o etcétera en la tradición occidental incluye esta imagen de los orígenes humildes. O sea, incluso cuando los héroes son, no sé, Batman, que es rico, que es heredero, claro. Y que ya es una familia notable de gótica. Incluso él tiene orígenes humildes, incluso él a través de diferentes, no sé, la última narrativa, ¿no? La de Christopher Nolan es, incluso él tiene que viajar a Oriente, increíble esa película. Tiene que volverse un ninja casi. Claro. Antes de regresar a casa, antes de retornar, que la última película lo indica, con este rollo de violencia, con este rollo de venganza, de retribución, que es precisamente lo que tiene que madurar, etcétera. Bueno, toda empresa va a tener orígenes humildes. No importa si está financiada desde el principio, no importa si ya logró un funding súper bueno o ya tenía un capital acumulado de otro lado. Toda empresa va a tener orígenes humildes y orígenes nobles, normalmente, porque en esa humildad precisamente radica la nobleza. Es una triste verdad que el éxito engendra vicios y que el reto y que el fracaso engendra la virtud. Claro. En el sentido de que un ser humano puede ser más virtuoso en el ejercicio de la humildad, en el ejercicio de la escasez, que en la abundancia. Y es lo que se decía en las tradiciones japonesas, chinas igual. Hay un refrán que es el que me viene a la mente aquí, es que hay gente que no sabe vivir en el éxito y hay gente que no sabe vivir en el fracaso o en el problema. Y aquí es otra vez a donde yo lo llevo otra vez esto al terreno de que toda empresa que se busque originar a partir del trabajo diario, concienzudo, de respeto a quien recibe el valor de lo que creas y con respeto a quienes participan en su creación, que son tus compañeros de trabajo,
es lo que genera eventualmente cualquiera, poco o mucho desarrollo que logres. Cuando lo ves así y menos, cuando te fijas, dicen que es de sabios fijarse en los orígenes sencillos de las cosas, porque todo el mundo se fija en las cosas cuando ya se desarrollaron, cuando ya floreció, pero quien sabe ver el brote, sabe que ahí va a haber la flor. Aquí otra vez yo vuelvo a que ya lo hablábamos, de que cuando un proyecto inicial no está funcionando, presenta este patrón de abortos continuos. Lo sacas y muere, lo sacas y muere, lo sacas y muere, cambias de proyecto y muere. No, o como que o alcanza el siguiente escalón y vuelve a morir, etc. Y detrás de toda resistencia que encuentre una empresa, una iniciativa, normalmente hay un premio. Entonces aguanta hasta que llegue el premio. Pero también a veces pareciera efectivamente que es un subgrupo de la población subgrupo limitado, al que le está dado la capacidad de sobrevivir a través de todos los primeros filtros que hacen que una empresa no sobreviva. A ver, y por ejemplo, esto que dices suena muy interesante para todos los que nos estén escuchando. Estoy seguro que van a volver a querer escuchar estas partes que tienen mucho valor, le vuelven a regresar al video. Pero esto es en el contexto de la empresa, que se me hace muy esencial. Pero algo que mencionábamos antes de irnos al corte, que era la pregunta de ¿cuáles crees tú que deberían de ser como los pilares a tu consideración? Es algo muy personal esto. A tu consideración, el tema de los pilares para que una persona pueda ser un emprendedor. ¿Y cuáles son los que debería de tener o adquirir para poder tener, como tú dices, esta capacidad de resistencia al ver cómo diferentes proyectos o el mismo cae más de una vez y pueda llegar a un punto de repente de éxito, ¿no? O sea, ¿cuál a tu consideración personal crees que sería esta parte del emprendedor? ¿Qué necesitaría tener un emprendedor? Fíjate que hay empresas como hay emprendedores. Claro. Y si hay empresas que, por ejemplo, son de estilo de vida, una revista de estilo de vida, por ejemplo, contemporánea, pues sí me imagino a un perfil específico de emprendedor. Pero para un emprendedor que quiere poner una empresa de seguridad, no sé, física, no, pues me imagino otro perfil. Entonces, los perfiles también crean las empresas. O sea, de tu propio perfil, que tú eres, tus fascinaciones, tus gustos, crean las empresas. Y las empresas se vuelven, nos guste o no, toda vida colectiva que está mediada normalmente en alguna corporación, por ejemplo, la escuela, el trabajo, la carretera, etcétera, están mediadas por reglas que pusieron otras personas. ¿A dónde voy con esto? Voy a lo siguiente, que tu filosofía va a impactar de manera directa todas las vidas que tengan que ver con tu proyecto. Tu filosofía, tu forma de ver las cosas, tu idea de lo que es el trabajo, tu idea de lo que debe ser el balance trabajo-familia. Todas estas cosas van formando componentes de lo que es la vida. Y es muy importante porque normalmente el emprendedor puede elegir capitalizarse a costa de todo. O fondearse a costa de todo. Y pienso que es subóptimo, porque es ahí donde se gestan las burbujas especulativas, es ahí donde se crean estas estructuras que eventualmente van a explotar y van a revelar un precio menor. Entonces tú inflas un precio, pero la realidad va a llegar y pum, ¿no? Y entonces para construir sobre sólidos, sobre fundamentos firmes, construyes algo, lo pruebas, y te das cuenta si es débil, si es falso, y no lo continúas si no va a ayudar. Pero lo continúas y va a ayudar. Esto me lleva otra vez al principio de que te tienes como empresario, no hay que luchar con la naturaleza sino apoyarte en ella. Y esto quiere decir que hay cosas que se encuentran en la naturaleza y que se van a embonar. Y hay otras cosas que se encuentran y explotan. Y si tú pones en tu entorno cosas que cuando se juntan explotan, pues vas a tener eso, Claro. Pero si juntas cosas que cuando se encuentran en un entorno se coordinan de una manera,
vas a tener otro resultado. Fíjate que en esta parte considero que creo que todos los emprendedores o empresarios, más bien empresarios, ya que he estado entrevistando a muchos, fíjate que de manera tal vez inconsciente se ha generado como que una respuesta colectiva para la parte que ha sido el tema de, por lo menos lo platicaba en algún momento con el profesor Javier de inglés. Él me decía algo como que él lo dijo muy concreto, pero todo lo que tú y otros emprendedores dicen creo que es la suma de lo mismo, que es para poder saber qué clase de emprendedor soy o qué también me va a ir en un emprendimiento, tengo que hacer esta introspección de mí, de saber qué he vivido, en qué soy bueno, todo eso para poder decir, ¿sabes qué? Si mi familia es panadera, todo el tiempo se han dedicado al pan, yo he estado desde chiquito metido en ese tema y de repente te quieres dedicar a un tema de Bitcoin, no es negativo, también eso es importante, no es negativo siempre y cuando te apliques para estudiar ello, pero si quieres que tu emprendimiento sea algo más nato, pues entonces te dedicas igual a algún tema del pan, a lo mejor innovándolo, etcétera, pero ya cuando haces tu introspección te das cuenta que tienes mucho de eso, mucho aporte, mucha información del abuelo, que del papá, que del primo, acerca de temas que te van a ayudar para tu proyecto. Mira, fue un buen perfil el que tocaste ahorita, porque yo creo que varias gente piensa así, y ahí el modelo que yo le sugeriría a muchos es un modelo que le llaman barbell. O sea, no sé si has visto las pesas que tienen como de gimnasio, que cargas el pecho, tienen un peso aquí y un peso acá. Y la usan en finanzas, se utiliza en el lenguaje financiero para designar una estrategia en la que si tomo una estrategia muy conservadora de inversión, la acompaño de una estrategia de inversión súper arriesgada. Y entonces, por ejemplo, esto aplica como para la gente que en el día es mesero y en la noche es músico, ¿no? O en el día es profesor y en la noche es cineasta súper raro, o X cosa que tú quieras. Y es ahí donde es uno de los modelos que ayuda. Te produce efectivamente el de que todo tu horario está cubierto. Y entonces, por ejemplo, yo tengo este tipo de modelo desde que me despierto hasta que me voy a la cama. En general estoy haciendo alguna tarea que abona este proyecto. Pero orgánicamente a veces no, a veces me tomo una copa con unos amigos, a veces salgo, pero tú mismo lo has visto, que claro, cuando estamos en la camaradería, en los amigos, estamos desarrollando también nuestro trabajo profesional y como tú dices, este espacio, yo sé que hay grandes restaurantes en la zona centro del pueblo y no es esa la idea de este espacio, de la parte de esta idea del museo, sino es precisamente la co-creación, la colaboración, los proyectos en convenio. Y esa era la meta de esto. Si estoy cumpliendo eso, estoy muy feliz. Si no estoy cumpliendo tanto en lo gourmet, no me interesa. Ok, amigo. Eso me hace muy interesante y ahorita vamos a ir un poco acerca de las lecciones que has aprendido en este emprendimiento, tanto buenas como negativas, entre otras cosillas de ello. Pero pues vamos a nuestro segundo corte cultural y regresamos a Aprender a Emprender. Volvemos. Porque la ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real y todo lo bueno merece regresar. Curiosciencia Radio está de vuelta. Date la oportunidad de conocer más todos los martes a las 5 p.m. a través de UAH Radio, conectándote con el conocimiento. En voz de María José Rodríguez, Lizeth Cortés, Omar Colín. Invitados especiales expertos en su área, de una manera sencilla y muy divertida. Espéranos pronto. Pues estamos de vuelta nuevamente aquí en su programa Aprender a Emprender y fíjense que estamos tocando temas de lo que se basa esto, que son comienzos. El tema de cómo empezar, etcétera, es el fundamento de este programa porque, pues como les dije, hay otro tipo de programas por todos lados que ya te hablan acerca de estrategias más desarrolladas, pero de repente me ha tocado mucho que de repente te enfocas tanto en esa clase de programas que pierdes cómo comenzar. De repente aquí está el diagrama de tal y dices, ok, pero todavía ni siquiera empiezas bien tu proyecto, no ha tenido la entrada de información de esos 500 clientes. Y fíjate que no está mal de decir 500 clientes. Exacto. Pudiéramos pensar que son muchos, pero ¿qué tan grande quieres llevar tu emprendimiento, no? Para saber que 500 clientes tal vez fue la primera fase de tu proyecto cero y ahora en los 1000 o 1500 clientes más adelante
va a ser como la segunda fase de este proyecto. Correcto. Entonces, en este programa, pues nos enfocamos en ello y creo que siempre ocupo un pilar de preguntas bases, pero aquí no ha sido necesario porque todo ha ido fluyendo en base a lo que son los comienzos. Pero en esta parte voy a hacerte las preguntas que te mencionaba antes del corte, que era, ¿qué lecciones consideras importantes o te han dado, te ha dado la vida, te ha dado este proyecto al comenzar? ¿Qué lecciones has tenido al comenzar? O sea, ¿qué es eso que dices? Pues aprendí esta lección al comienzo. Sí, fíjate, una advertencia primero, yo diría a todo aquel que inicia un proyecto de, sí, ve la visión allá, lejos, a 3 años, a 4, a 5 de éxito, a 10 de éxito, pero no seas nublado, no te nubles por esa visión. Okay. Porque en el día a día las operaciones te van a llevar a tareas a veces que incluso puedes pensar bajo tu dignidad. O sea, siempre yo reto a cualquier empresario que su empresa no lo lleve a hacer cosas que no le van a gustar, cosas que lo ponen incómodo. Si no te gusta socializar, te va a poner a socializar. Si no te gusta pensar agudamente, abstractamente, te va a poner a hacer eso, porque cualquier cosa que quieres hacer bien requiere pensamiento cuidadoso y sistematizado sobre algo, lo que haces. Y entonces las lecciones son que si tú tratas si a ti te dicen tienes que barrer toda tu calle, la tarea parece primero súper difícil y súper de flojera, pero cada barrida te tiene que ir llevando hacia ese destino, y mientras más estés entregado a lo que estás haciendo, más va emergiendo a tu alrededor lo que querías que tu empresa hiciera desde el inicio. Entonces, por ejemplo, yo soñaba que mi empresa fuera tal tipo de servicio, pero no se pudo hasta el año 1, hasta el año 2, hasta el año 3, hasta el año 4, hasta el año 5, 6, 7. Y tú ves empresas que unas parecen más fuertes que otras. Hablábamos de esto. Hay empresas que nadie va a quitar porque ya forman parte de la infraestructura. CFE, Pemex, etcétera. O sea, tú imagina cualquier gran corporación que dé transporte, energía, etcétera, ¿no? Servicios básicas también, ¿no? Servicios bancarios, etcétera. Esas no. Si alguien piensa en esas empresas como empresas cuando estamos hablando de esto, está en un error. Porque hablábamos de que están en otro momento histórico, están en otro rollo, es otra su función. Y tú necesitas un empresario para lograr encontrar en estas fallas de los grandes corporativos, ellos están fallando constantemente, no porque sean malos o algo, sino porque efectivamente están cubriendo sus áreas o funcionan de manera tradicional. Un emprendedor emergente tiene que ver eso y suplir en cualquier intersección del mercado, cubrir una función, cubrir, ayudar. No hay de otra para formar una empresa si no estás creando algo que se valore. Si no estás creando algo que se está valorando, tu empresa no tiene fundamentos sólidos. Puedes crear una empresa sobre la base de puras conexiones y financiamiento y decirle, oye, préstame 5 pesos y yo te presto 2 pesos, y no sé si has visto estos esquemas piramidales. Entonces, sí. Puedes crear empresas montadas en eso, pero no se distinguen de una burbuja especulativa. Claro. O sea, de una burbuja especulativa, es decir, en cualquier momento, ¡pum!, se va a descender al precio real lo que sea que estés haciendo. Entonces, claro, en cambio, es mejor ser subvaluado al principio porque estás creando algo que va a incrementar muchísimo su valor en un momento dado. Y entonces eso te hace menos frágil respecto al avance del tiempo que si de repente tu burbuja especulativa cae. Y entonces todo negocio puede transitar a un modelo fundamentado. Y para mí fundamentos, o lo fundamental, es cuando formulas las preguntas en cualquier campo de actividad que estés, formula las preguntas que abren todas las demás preguntas. O sea, no haces las preguntas, sino que buscas las preguntas clave, las preguntas nucleares, que al ser respondidas hacen como una reacción en cadena y reacomodan la comprensión de cualquier espacio de actividad que tú quieras entender. Y eso es lo único que te brinda el entendimiento suficiente para montar un negocio en cualquier ámbito. Entonces, entonces tú tienes que fincar tu valor en una piedra de toque. Aquí fíjate que estas figuras, ahorita utilicé muchas figuras de construcción.
Y es que la construcción es una de las cosas chidas como analogía, porque otro gran error de jóvenes emprendedores es fijarse demasiado en la competencia. Y lo replantearía así: fijarse demasiado en lo que hacen los demás. Demasiado pasa el tiempo pensando que lo que los demás hacen impacta lo que tú haces. Y la verdad es que la mayoría de las veces somos nosotros, lo que hacemos día a día, lo que determina el futuro de lo que hacemos. Y entonces esto también nos lleva a escenarios menos hostiles, en los que también es importante que los servicios entre sí se exijan, que los visitantes o usuarios entre sí exijan los productos y los muevan. Yo lo que digo en México, yo lo que veo en México es que es un gran escenario para el emprendimiento, porque estamos muy mal en todos los servicios y productos. Claro. Entonces están todas ahí esperando que alguien saque de ese equilibrio subóptimo, de ese estancamiento, a un área de investigación, a un área de negocios, a un área de ingeniería, a un área de industrial, etcétera. Y están esperando a los detonadores, que son precisamente quien llega y agarra, y lo único que necesitas es pensar de manera clara el tiempo suficiente sobre un tema para eventualmente llegar a las preguntas clave. Y entonces yo me he tardado aquí años analizando temas de turismo, temas de acuicultura, temas específicos de esto, ¿no? Pero en cualquier campo están estas definiciones que nos ayudan a no montar empresas en burbujas especulativas. Fíjate, en esta parte se me hace algo muy interesante, algo que acabas de mencionar, que es acerca de cómo tenemos que estar observando cada uno de las áreas, incluso en las que quisiéramos emprender, de las que nos rodean, entre otras, para ver cuáles son las áreas de oportunidad de ahí, cuáles son, sí, las oportunidades que se llegan a presentar de cada área. Por ejemplo, este proyecto, a mi consideración, marca un diferenciador que puede ofrecer Chignahuapan en el ámbito turístico, pero si alguien quisiera emprender en el ámbito turístico, ¿tú qué le recomendarías para comenzar? Porque aquí hay mucha gente que considera que ya no hay como que mucho que puede hacer en el ámbito turístico, y pues hay veces que personas como nosotros y otros tantos ven que todavía hay mucha área de oportunidad en estos pueblos para desarrollar, y dicen, no, Chignahuapan ya no, a lo mejor, y por ejemplo ahorita, Tetela, porque apenas es nuevo pueblo mágico y apenas está empezando, y no, yo considero que incluso dentro de acá mismo todavía hay muchas áreas de oportunidad, pero por ejemplo, si algún emprendedor empezar algo referente al tema turístico, para empezar, ¿tú qué le pudieras sugerir? Y este es otro de esos temas que tocamos en nuestra amistad, en el cotorreo que tenemos tú y yo, en la conversación que mantenemos, que efectivamente el diagnóstico general del turismo te lo he empezado a platicar un poco, donde veo yo las coyunturas, las circunstancias. En todo tema de análisis hay que distinguir lo histórico de lo tecnológico. Lo histórico es como lo político y lo histórico, son tal familia domina, tal persona domina, tal nuevo jugador aquí o allá. Y lo tecnológico es normalmente la adquisición progresiva de nuevas tecnologías que van posibilitando nuevas cosas. El turismo está cambiando por razones tecnológicas, pero la coyuntura que nubla esa evolución, que es muy constante del turismo, se nubla un poquito por esto que hablábamos, de que en tal lugar hay una cosa política que hace que esto, en tal lugar así, ¿no? Entonces van modificando el paisaje de las empresas turísticas. En general, yo diría que... ¿Qué le recomendarías? En general, efectivamente, a cualquier empresario turístico es distinguir en qué ayudar en el sector. O sea, y si estás ayudando, estás creando algo que todos vamos a valorar y que todo el mundo te va a dar la bienvenida. Y eventualmente ese algo, si se sostiene su valor y si logras crecerlo, va a dar. Entonces, puedes fundar una empresa en cualquiera de las funciones que tiene el sector turismo, pero efectivamente, ¿qué estás buscando? Pues el turismo tiene efectos como que, así como algunos secretos de lo que he aprendido, ¿no? Secretos ahorita que estamos revelando, es efectos locales. Ajá. El turismo tiene efectos locales porque el consumo ocurre en el destino. Por ejemplo, si yo viajo de aquí a acá,
tal vez voy por la atracción A, pero puedo consumir la atracción B, puedo consumir diferentes cosas que a fuerzas voy a consumir porque voy a viajar. A fuerzas necesito pernoctar en algún lugar, a fuerzas necesito comer, etc. Y es así como empieza a generar este efecto natural de que el turismo tiene efectos locales. Si tú estás asegurando efectos locales, es que eres turístico. La Torre Eiffel es efectos locales, solamente ahí vas a ver la Torre Eiffel. El Museo del Chocolate en tal lugar, solamente ahí vas a ver esa exhibición loca del chocolate, etcétera. Efectos locales. Esto no significa abre museos de todo, ¿no? Porque alguien podría leer esto como eso, ¿no? Sí. Yo diría que de hecho, mientras menos imites un modelo desde afuera y mientras más imites verdaderos modelos desde adentro, también más probabilidades de éxito tienes. O sea, aquí es este tema de que hay dos tipos de empresarios y la mayoría son de un tipo. Alguien hizo una barbería, yo hago una barbería. Alguien hizo X, yo hago Y. O sea, es como reactivo. Yo no reaccioné aquí a ningún otro Casa del Ajolote. Tienes que pensar las cosas, tienes que juntar las piezas del rompecabezas que toda tu vida marca y que te lleva a tomar las decisiones de los proyectos que realmente le vas a dirigir los recursos. Porque tus recursos son limitados. Yo inicié este proyecto en mis 20 todavía. Voy viendo cómo va pasando el tiempo y los recursos de mi energía vital son limitados. Y entonces hay algo que te hace saltar a los proyectos indicados y que es procesar de manera sincera, de manera humilde, de manera real la información que recibes de tu entorno para posicionarte en torno a él. Y no todos tienen, aquí cuando hablamos del emprendimiento a mí me gusta porque yo también tengo el culto al emprendedor, pero el emprendedor es como el héroe. En el sentido de que no todos van a ser Hércules, ¿no? Por ahí dice esta cita de que los estándares de los héroes no pueden ser aplicados a todos, porque el estándar del héroe es muy fucking exigente, muy exigente. Y entonces, el empresario como héroe o el empresario como una actividad más común que podemos realizar todos. No está vedado como ninguna otra actividad, no está vedada, no requiere habilidades más allá de lo que te está exigiendo el entorno. Pero si el entorno se complica, sí empieza a exigir cosas más pensadas, porque la responsabilidad de las empresas sobre nuestra realidad es tremenda. Pasamos nuestras vidas viviendo los resultados de las decisiones empresariales. Tus sueños de lo que buscas consumir están hechos muchas veces por decisiones empresariales, etcétera. Por eso es bien te tiene que apasionar esto que estamos haciendo, este juego en el que estamos involucrados, que es el juego del emprendimiento y que es un juego, pues es el juego más arriesgado, es uno de los juegos más arriesgados. Es más cansado, más agotador, no es cualquier juego. Y yo diría que cuando estás dentro y que las virtudes que distinguen a la mayoría de los emprendedores son valiosas al interior de las empresas también. O sea, al interior de una empresa también quieres a un También puede haber emprendedores, claro. Mira, vamos a uno de los, creo que ya es el último corte, ¿verdad? Y regresamos a su programa porque tengo una pregunta que ahorita vas a ver que igual va a ser bastante buena para seguir abonando más este tema. Regresamos. Universidad Alianza Hispana es una institución de educación superior certificada bajo la norma ISO 9001-2015. Ofrecemos 9 licenciaturas y 7 maestrías en modalidad escolarizada y sabatina. Tenemos los planes de estudio más actualizados, un centro de cómputo con equipo de alto desempeño, 2 laboratorios de gastronomía y talleres de arquitectura, y además seguimos expandiéndonos con la construcción de un nuevo campus. Inscríbete ahora y forma parte de la mejor universidad de la región. Te esperamos en la segunda calle de Matamoros, número 12, Colonia Centro, en Chignahuapan, Puebla. Pues estamos de vuelta aquí a su programa. La verdad ha sido una plática bien interesante que quisiéramos que no terminara, pero pues ya estamos en esta última parte. Y ahora, amigo, una pregunta que tengo que creo que va a ser muy útil para todo esto que estamos diciendo, que es ¿cuáles consideras que son los errores, fracasos o tropiezos que deberían de pasar
los emprendedores en el ámbito turístico para que sepan pues que pues eso hay veces que pase en nuestros emprendimientos y puedan seguir adelante, que de repente con esa clase de tropiezos, esa clase de sucesos no caigan en lo que decimos que es de que ya se cayó el proyecto otra vez, o sea, y sigan adelante, sí, claro, pero ¿cuáles consideras tú que en el ámbito turístico son como que los errores, fracasos o cosas que más comúnmente pasan en esta zona? Yo digo que en el caso del turismo específico, lo habíamos hablado la otra vez, te había contado, de que su historia inmediata la podemos remontar, o yo la remonto a el Grand Tour, como le llamaban, a este fenómeno en el que los jóvenes de familias connotadas, sobre todo británicas, viajaban casi siempre a través de, cruzando el estrecho de Gibraltar, pasando a través de los Alpes, etcétera, la geografía europea del norte de Europa continental, para ir a la gran Italia, a la gran aventura de donde había estado el arte, la cultura, Venecia, etcétera, pasando por varias experiencias. Y estas experiencias eran casi su derecho de nacimiento. Eran un paso ritual, era de importancia religiosa. Y entonces cuando hablamos del turista como una especie de subespecie del viajero, como si el viaje fuera más, la viaje de aventura fuera más, aquí no estoy diciendo que uno sea mejor o el otro, pero el turismo tiene una dimensión, yo diría prácticamente espiritual, prácticamente de ritual de paso de la juventud, que es súper importante. Y quien no entiende en el mercado turístico que la gente viene realmente a cumplir una función esencial en su vida, que es salirse de la cotidianidad, que es salirse de efectivamente las trampas, que ahorita vamos a hablar de eso, porque me preguntaste cuáles son las trampas, y yo te diría, ¿no? ¿Cuáles son las trampas que mueven, que crean situaciones difíciles de salirse y en las que fácilmente puedes caer cuando quieres que tu empresa se mueva a círculos virtuosos? Es decir, lugares donde la propia dinámica te lleva a la siguiente generación de valor, ¿no? O sea, lugares donde las interacciones llevan al destrozo. Podría ser, no sé, un lugar donde todos estemos violentándonos o en una mala circunstancia, y otros lugares donde nos juntamos para hablar, crear, construir. Y las empresas tienden a ciclos viciosos y a ciclos virtuosos. Y en el campo del turismo, esta dinámica, este espacio en donde interactúan todos los agentes, es normalmente tú tienes que estar buscando darle fe y darle el entorno que brinda soporte a la experiencia del viajante. O sea, valor. El viajante necesita esa experiencia. Y te digo, yo puedo remontar en mi vida los momentos iniciáticos como tal o cual viaje. Iniciáticos en el amor, iniciáticos en los negocios, iniciáticos en el dolor. Y los puedo asociar a un portal en una ciudad oaxaqueña, a una playa en el Caribe mexicano. Puedo asociar diferentes momentos importantes en mi vida. Son escenografías, pero escenografías importantísimas que marcan el paso de una vida en su paso. Y cuando no respetas eso, y cuando crees que el turista es alguien al que le jineteas el dinero, o alguien que viene mal informado y aprovecha que viene mal informado para que los efectos locales, de que como viene mal informado lo abusan de ello. Abuso de él de diferentes maneras, estás ganando en el corto plazo, pero estás golpeando todo el largo plazo del turismo en la región. Y entonces yo lo que le llamo a estos nuevos emprendedores, el turismo y todo es, no, crea una empresa que nos ayude. ¿Y qué crees? Todos van a querer que existas. Claro. Pero si creas algo que abona a seguir poniendo en peligro la continuidad de la experiencia de la Sierra Norte como un lugar de viaje, como un lugar de iniciación, como un lugar de retiro, iniciación, retiro, y en el arco, ¿no?, de la vida, o el máximo grado que alcanzas, ¿no? Y si te das cuenta que respetas que la sierra es un espacio que puede invocar en nosotros toda esta iniciación, esta magia, este grado alcanzado, pasé tal momento de mi vida y estoy aquí
y los viajes siempre te llevan a ese punto en el que ya sabes que decidiste estar. Entonces yo parto de la visión del visitante, parto para crear un proyecto turístico, primero agarro y digo, me voy con mi esposa, me voy a viajar a algún lado y digo, y dejo que me traten como me tratan. Y ahí es donde me doy cuenta todos los vicios que hay en México. Y entonces agarro y digo, ok, quito todos esos 10 vicios que identifiqué, los sustituyo por lo mejor que creo que puede ser. Y otra vez volvemos al, si estoy haciendo una barbería porque alguien hizo una barbería, si estoy haciendo una chela artesanal porque alguien la hizo, si estás agarrando algo por tendencia, las probabilidades de éxito son menores que si agarras algo fruto de tu propio pensamiento. Claro. Y aquí es algo difícil porque precisamente terminas creando estructuras que al principio parecen muy raras. Y como te digo, un emprendedor tiene que estar preparado a que no te entiendan durante 8 años. Porque vas a estar diciendo tu propuesta de valor o tu imagen de a dónde vas, esto va a ser esta empresa. Pero la estás diciendo año con año y cada año la cosa que dices parece muy lejana de la realidad. Porque están en el borrador, están en el tintero y se fabrican y algunas de ellas van a llegar antes, otras después. Y una vez que agarra tracción tu proyecto, se alivianan las cosas. Pero si algo he aprendido yo es que tienes que empezarlas y persistir. Detrás de toda resistencia hay normalmente un premio. Y si no hay un premio, hay espacio. Espacio para que pienses, para que analices qué hacer. Fíjate que se me hizo muy interesante todo esto que nos comentaste. Creo que hay muchos puntos los cuales podemos ir tocando o desglosando de todo lo que se habló, porque pues, recordemos que este fue un espacio muy corto para hablar de temas muy importantes que tratamos de generalizar y ser específicos en algún momento y no podemos con todo. Y estamos en estos últimos 5 minutos para que nos comentes un poquito acerca del MUMAS actualmente, como en dónde se encuentra ubicado, redes sociales y qué pueden hacer acá, ¿no? Que en este caso yo a mi recomendación personal los invitaría a que pues cuando quieran un lugar de networking, un lugar para trabajar en tus propios proyectos y estar un poco libre, pues puedes venir acá, pedir un té o si eres más de una chelita, pues una cerveza o algo que te haga sentir cómodo y estés trabajando en ti mismo. Pero tú, amigo, ¿qué nos puedes comentar acerca del MUMAX? Te digo, ubicación, redes, etcétera, para que cerremos con eso. Y bueno, antes, sin más, al final, brevemente, una pregunta hacia mí o para cerrar con un feedback. Sí, me gustaría mucho. Fíjate, del museo, pues como siempre, invitar a los amigos a que se vengan a visitarnos, a que vengan a darle vida al museo. El museo cobra vida con tus interacciones, pero la infraestructura que está aquí hecha para ti está hecha para que esas interacciones lleguen a otro nivel. En el ámbito colaborativo, en el ámbito de puro disfrute, o de disfrutarnos a nosotros mismos también y una copita, ¿por qué no? O algo, y pasarla bien acá en el museo generando proyectos. Ya nos conocen por la exhibición del animalito, no fue el tema hoy, la parte biológica. No fue el tema hoy, sí, claro. Pero tengan fe de que seguimos desarrollando ese tema y de que se vienen saltos de desarrollo que van a impresionar en ese aspecto y en otros que estamos preparando en el museo. Vénganse a generar con nosotros la experiencia y ahorita todavía estamos en esta fase co-creativa en la que tú vas a poder hacer cosas aquí que te vamos a decir, claro, hazlas porque las puedes, porque nos vas a ayudar y te vamos a ayudar a ti. Y eventualmente esperemos hacer cada vez más un referente de museos en México. ¿Pero cómo? Pues entra toda esa ruta, ¿no? Yo lo veo como una misma ruta en donde veo formar parte de un catálogo de museos, lo que veo es formar parte de una red de museos, lo que veo es tener una capa permanente de interacción con museógrafos y todo ese mundo, la curaduría y ese mundo de museos, pero efectivamente, como hablamos, son cosas que suenan locas cuando se dicen durante la versión 0. Sí, claro. Entonces suenan así totalmente desfasadas. Y como última pregunta, como feedback, que me propones a mí hacerte una pregunta y que me gusta esa última propuesta para acabar, pues no sé, me gustaría preguntarte hasta ahorita algo que también es un poco en referencia a nosotros, al proyecto, pero que pienso que te puede gustar responder, lo que es, ¿cuál es tu experiencia personal de Dani a través ya de los años? Que lo que me ha gustado de nuestra interacción es que tú has
te ha tocado en diferentes momentos asistir a momentos diferentes de este proyecto, igual al profesor Gasca aquí, y tendrán sus opiniones, obviamente, de ¿no? De qué cosas se les hacen odiosas, de qué cosas se les hacen muy chidas. Y a mí lo que me gustaría es eso, que me dijeras un poco tú, desde tu experiencia, qué es lo que has vivido, cómo lo coordinas con tu propia visión, con tus propios proyectos, amigo. Ok, pues mi visión general de este lugar a través del tiempo ha sido un lugar de crecimiento y lo creo que lo clasificaría con esa palabra porque ha sido un lugar que ha crecido por sí mismo en diferentes aspectos y que ahora genera crecimiento para los demás, porque da empleos, porque genera espacios para que pues hagas introspecciones, como decías, para ti mismo y para tus proyectos. Entonces yo definiría para mí en palabras generales este lugar como un lugar de crecimiento, por lo que incluso acabas de mencionar, que ahora y siguen todo el tiempo trabajando en su proyecto para hacerlo más grande en cada una de las áreas del mismo. Y te digo, porque también siguen aportando para la sociedad chignahuapense este toque de crecimiento para todos. Inclusive ahora con esta entrevista, pues eso pudiera resumir brevemente mi concepto hacia el MUMAX, ahora, como un lugar de crecimiento. Oh, qué bonito, y me encantaría nosotros aspirar a eso, a crear un entorno para el crecimiento. Y tú y yo, ese es el tema, ¿no? Que hoy, por ejemplo, lo pudimos haber tocado el tema del crecimiento, ¿no? De que te digo que hay cosas que crecen, hay cosas que crecen de manera orgánica, hay cosas que crecen de manera estructurada. O sea, hay cosas a las que necesitas alargar una distancia y hay cosas en las que lo único que necesitas es darle tiempo, agua y luz a las cosas. Es decir, unos básicos de un entorno para que crezca. Y un poco tu propia definición del crecimiento involucra cómo lo vives en tu empresa, cómo lo vives en tu equipo, cómo lo vives en tu coordinación, de cómo llevas algo. Y entonces es un tema bien interesante, es el crecimiento igual. Claro. ¿Cuál es la dirección del lugar? Mira, estamos a unos pasos del primer cuadro de la ciudad, sobre Castro, la calle de Castro. Aquí el Museo Mexicano del Ajolote, que te recibe podrías verlo como dándole la vuelta a los portales, sobre la calle de Castro encontrarás al MUMAX. Si no, es fácil preguntar por el Museo del Ajolote en el primer cuadro de la ciudad, te van a decir sobre el lugar donde conoces a estos animalitos, que ahorita tenemos 100 ejemplares y 7 variedades diferentes. Es una maravilla de exhibición. De las 10:30, 11 de la mañana a las 6:30 de la tarde, ¿verdad? 6:30. De miércoles a lunes, para que nos visiten. Este programa fue muy interesante, amigo. Te agradezco demasiado tu tiempo que nos diste. Tiempo a Lick por haber venido hasta este lugar para grabarlo. Y nos vemos en la próxima emisión aquí en Aprender a Emprender. Hasta la próxima, amigos. Gracias.